Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Por algo pasan las cosas. Pregunta los para qué y no los por qué. Estas y otras más son frases que usamos comúnmente, sobre todo en momentos de dolor o tragedia. Pero ¿qué hay detrás de este mito? ¿Qué efectos provoca en nosotros y también en otros? Acompáñanos nuevamente a profundizar sobre este tema con Alex y Marcelo, continuando con nuestra serie de mitos cristianos. Volvemos esta semana con mitos cristianos. La semana pasada habíamos tomado un pequeño descanso para hablar acerca de temas relevantes y contingentes. Así como decimos siempre, a la luz de la palabra de Dios, hablando un poco del coronavirus y todas las cosas que están circulando. Pero ahora vamos a regresar a algo que, bueno, incluso también tiene hay cierta cosas, relación, muchas similitudes. ¿No? Y tiene que ver con un mito donde tal vez tenemos que ser un poco delicado, porque es un mito que muchos lo traen. Es un mito que tal vez hasta se va perpetuando en el mundo cristiano. Y es esta: por algo suceden las cosas, por algo pasan las cosas. La verdad, como dijiste, es algo que quizás se ha perpetuado de generación en generación, ¿no? Y lo hablamos con mucha delicadeza, porque no es nuestra intención ir por la vida pateando mitos y diciendo somos dueños de la verdad. Todo lo contrario, no sabemos nada, conocemos quién es la verdad, y a la luz de esa verdad, Jesús y la verdad escrita, ¿no? Juan 17:17, es que queremos confrontarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que hay muchísimas cosas que a veces creemos sobre Dios, sobre la vida, sobre nosotros mismos, que no son reales. Que a lo mejor pensamos, y que lo más peligroso, creo que lo dijiste en algún episodio, lo más peligroso de un mito es que de alguna manera contiene algo de verdad. Sí. ¿No? Y con mucha delicadeza, como dijiste tú, de por algo pasan las cosas, ¿no? ¿Cuándo usamos esa frase? Bueno, siempre ante una tragedia sucede que no falta la persona que llega y dice: tranquilo, tranquila, por algo sucedió, ya vas a ver, Dios tiene un propósito. Así es. Pronto lo vas a entender. Pronto lo vas a entender, sí. Y yo creo que hay buena intención, ¿no? Sí, hay buena intención. Hay un deseo de resaltar la soberanía de Dios. Hay un deseo de tranquilizar el corazón de que esto no se escapa de la vista de Dios. Y son cosas que, por ejemplo, me ha tocado en un funeral. ¿Qué dices? Y una de las cosas que yo he dicho es: esto no se escapa de la vista de Dios. Pero de ahí a decir, hay un propósito detrás de esta tragedia, por de esta algo, situación. Ese algo, ¿no? Sí, hay algo que va a salir de esto. Como que de alguna manera eso lo empuja a la persona tiene que buscar algo en esta situación, ¿no? Sí. Algo le tienes que buscar. Sí. ¿Será porque, creo que es Paul Tripp que dice en uno de sus libros, que somos intérpretes? O sea, vivimos interpretando lo que nos rodea, lo que nos pasa, y queremos hasta interpretar a Dios mismo, ¿no? Y decimos, por algo, y como que queremos hacer conexiones, y pasó esto por esto, y pasó esto para esto, ¿no? Sí, queremos como seres humanos encontrar las conexiones entre una cosa y otra. Ahora, hay veces donde Dios regala un poco de iluminación. Me pongo a pensar en el ejemplo de José, que al final de todo se encuentra con sus hermanos en el libro de Génesis. Así es. Y dice: ahora entiendo que lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo ha usado para bien. Dios le regaló esa oportunidad de ver un cierto para qué. Pero tenemos que entender que eso es muy la excepción. ¿No somos José? No somos José, no somos parte de... Eso tiene que ver con la narrativa bíblica, narrativa, ¿no? La elección de su padre, Jacobo, Israel. Entonces, otro tema. Sí, nosotros no entramos en esa categoría, por lo tanto, no tenemos que ir buscando el mismo hilo. Y quizás, como dijiste tú recién, hay una buena intención, porque generalmente usamos esta expresión de por algo pasan las cosas cuando las cosas no nos salen como esperábamos,
o cuando sobre todo alguien está pasando dolor, sufrimiento, una situación trágica, ¿no? De alguna manera, decíamos en episodios anteriores que los mitos algo de verdad tienen. Uh-huh. Puede ser que quizás hay algunos pasajes, pensaba, no sé, a Romanos capítulo 8, ¿no? Y queriendo decirle, hey, tranquilo, por algo pasan las cosas. Uh-huh. Y usamos ese pasaje, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Uh-huh. Claro que aparece en la Escritura. Ahora vamos a tener que hacernos cargo y ver vamos qué quiere decir ese texto, y ver ¿no? qué es lo que quiere decir. Porque claro, es como que, y sí, ¿acaso no dice eso la Biblia? Pero ¿dónde o hacia dónde nos lleva el hecho de estar buscando ese tipo de explicaciones, o a veces pensar, no sé, 2 Corintios capítulo 1, donde dice que con la consolación con que fuimos consolados en nuestras tribulaciones, ahora con esa consolación podemos consolar a otros, ¿no? Y es como, bueno, si pasaste eso es para que en un futuro tú ayudes a las mismas personas. Claro, sí, ¿viste? O sea, como que no, solamente personas que han sufrido... Lo que tú sufriste, claro. Este sabor de tragedia son los únicos que pueden hablar a la vida de las personas que pasaron algo similar. Y Pablo no está diciendo eso en Corintio, todo lo contrario. Está diciendo simplemente que no está diciendo busca un propósito. Uh-huh. Está diciendo, tú fuiste consolado, pero con la consolación de Dios. Uh-huh. Bueno, tú recibiste esa gracia. Y toda la Escritura se trata de eso, de recibir gracia y dar gracia. Nada más. Claro. ¿No? Sí. Yo creo que es importante ir desmenuzando y entendiendo, como dijiste, esos pasajes, porque son cosas que se usan mucho. Ahora, una cosa que hablamos en otras ocasiones y queremos resaltar, primero es de dónde brotan estos, este mito. Brota ante la tragedia. Muchas veces una persona quiere hablar, quiere decir algo. Esa necesidad de decir algo porque hay que decir algo, ¿no? Bueno, yo regreso a Juan, capítulo 14, 15, 16, cuando Jesús está hablando también a sus discípulos y ellos estaban preocupados porque finalmente iba a llegar el momento donde una tragedia iba a suceder. Y Jesús, en vez de decir, hey, por algo pasan las cosas, no se preocupen. Bueno, sí dice... mis pasos doy, mis pasos dejo, así como dijimos en el último episodio, pero llama al Espíritu Santo, que está por llegar, el Consolador. Es decir, ¿qué es lo más importante en una situación trágica? La presencia. Saber que hay consuelo en Dios. Sí. Aunque no lo entiendo, aunque no hay explicación, aunque no hay porqués ni para qué, saber que hay consuelo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista práctica, podremos decir, si te sientes con esas ganas de decir algo, no te preocupes, por algo pasan las cosas. Simplemente estate presente y permite que el consuelo de Dios, con el que fuiste consolado, puede atravesarte a ti y llegar a la persona que está sufriendo en ese momento. Es súper práctico lo que dices, porque la realidad de este mito es que, como dices tú, se dan situaciones de tragedia. Pienso en el libro de Job como un ejemplo, y creo que lo hemos escuchado muchas veces. Lo mejor que podrían haber hecho los amigos de Job es lo primero que hicieron: ir y estar con él en silencio. Sí. El problema vino cuando se pusieron a hablar. Sí. ¿No? Y buscar un para qué. Buscar un para qué y un por qué. Esto es por esto. Job, lo que pasa, y cada uno de los tres, en su cosmovisión, trató de explicar, y Job tratando de defenderse, ¿por qué no? Y perdieron el enfoque de alguna manera. Y qué curioso que Job, en el libro de Job 42, versículo 7, Dios le responde a Job, y los amigos que habían hablado y buscando una razón por la cual Job estaba sufriendo, Dios dice acerca de ellos: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, hablando de los compañeros, dice, porque no habéis hablado de mí lo recto. Entonces, Dios está diciendo, hey, ustedes hablaron de más. Claro. Ustedes hablaron lo que no tenían que hablar. No tenían que hablar. Entonces, yo creo que corremos un peligro al empezar a buscar un para qué. Por ejemplo, he escuchado de personas que dicen, ante una tragedia, la muerte de un padre de familia o alguien, decir, ¿sabes qué? Esta persona murió para que después los hijos busquen a Dios. No. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Y si no buscan a Dios? Claro.
No, qué delicado. O sea, por eso tomamos este mito con tanta delicadeza, porque yo creo que no hay mala intención en la persona que usa esa frase. Sí. Pero piensa esto, pensemos el peligro que hay para el afectado. O sea, yo vengo y te digo a ti, Alex, que estás pasando una situación de tragedia, te digo, tranquilo, Alex, por algo pasan las cosas, ya vas a entender el propósito. Te estoy empujando a ti a una búsqueda súper peligrosa. ¿Y por qué? Porque vas a decir, bueno, esta tragedia pasó por algo. ¿Cuál será el propósito? Y empiezo, y de repente quizás encontraste uno, y dijiste, por esto es. Esto es, sí. Y pasan los días y te das cuenta que no era por eso. Y después buscas otro, y lamentablemente la experiencia muestra que como nunca vas a encontrar el propósito, porque ese no es no somos llamados a eso, lo más probable es que te termines o frustrando, o más peligroso aún, amargando contra Dios. Y quizás todo empezó por una frase bien intencionada, pero que no ayuda. Claro. ¿No? Sí. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque podemos afectar a otros con eso, ¿no? Pensamos un poquito en Romanos 8, ¿no? Claro. Porque creo que hay algo ahí, porque bueno, y entonces, ¿cómo interpreto eso de que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? Sí, en Romanos capítulo 8 habla acerca de el mundo en el cual vivimos, ¿no? Habla acerca de que si vivimos conforme a la carne, vamos a tener esa recompensa. Dice, pero todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y continúa hablando acerca de que tenemos aflicciones en este tiempo, en este mundo temporal. Pablo está estableciendo las bases. Dice, si vives según la carne, estás confiando, estás poniendo tu esperanza en algo temporal. Dice, pues tengo por cierto, versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, y habla de que en versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Un poco hablamos de esto en el último episodio, pero habla de que la creación gime. Ahora, después... Perdón, fíjate, verso 18 que tú mencionaste recién, habla de que somos hijos de Dios, pero estamos pasando aflicción. Pero esas aflicciones no son comparables con lo que nos espera. ¿Y qué es aquello que nos espera? Yo creo que ese contexto explica lo que viene después en el versículo 28, ¿no? O sea, ese versículo 28 no es inconexo de todo el contexto del capítulo 8. Claro, pero si tú ves desde el versículo 22 al versículo 26, primero dice, toda la creación gime a una, ¿no? Versículo 22. Después dice, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Después en versículo 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. Y ahí es donde dice, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y ahí está el versículo clásico. Claro. Y sabemos que a los que aman a Dios... Es la conclusión anterior. Sí, o sea, es decir, todo esto tiene que ver con dar paz, dar tranquilidad, porque... aunque vivimos en un mundo caído donde la creación gime, donde tú gimes, donde el Espíritu mismo que intercede por ti gime, porque está esperando la adopción, está esperando la llegada de Jesucristo, donde todo se va a rectificar, todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. Y por eso dice, sabemos que los que aman, ¿no?, nos ayudan a bien. ¿En qué sentido? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito al que fuimos llamados como hijos de Dios? Lo dice el versículo siguiente. A los que antes conoció, ¿qué hizo? Los predestinó. O sea, al final la esperanza tiene que ver con que en el mundo caído, nuestro destino final, que es ser hecho conforme a la imagen del Hijo, no se va a ver afectado. Ahora, ¿cómo sabes de que ese es el punto al cual quiere llegar Pablo? Lo vemos cuando termina el capítulo.
dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. No está hablando de propósito. Claro. No está diciendo todas estas cosas. Todo esto ocurre por un propósito. Sí, porque muchas veces se toma ese versículo y hasta hay analogías. Y dice, no, es como cuando haces un pan y tienes el huevo y tienes vinagre y tienes un montón de cosas que no son buenas, pero los juntas y hacen cosas hermosas. Claro, entonces, tú tienes que buscar el propósito. Porque tal vez lo que te está pasando es el huevito del pan. Claro. Entonces, ahora es amargo, ahora es malo, pero pronto eso va a ser algo hermoso. No, y sabes que, Alex, cuidado. Claro, y en eso creo que estoy seguro que es tu experiencia también. Hemos visto tanta gente herida, tanta gente dañada por personas bien intencionadas que les han dicho a personas que están pasando tragedias esta frase o estos conceptos, y que lo único que han hecho es terminar enojados con Dios, buscando lo que nunca van a encontrar. Porque Pablo, como dices tú, al final lo que hace es hacer un coro, ¿no? Sí. Diciendo, a ver, ¿quién nos va a separar? Nadie. Sí. Estamos seguros porque la meta es segura. Y lo que inspiraba eso era la resurrección. Y si tú pones esto en el contexto mayor, la carta a los romanos, ¿qué sucede unos años después? Nerón acusa a los cristianos de haber quemado a Roma y comienza una tribulación tremenda. Bueno, no sé si era antes o después, pero era en esa época. Romano fue antes. Fue antes. Entonces, en unos pocos años se iba a suceder eso. Y uno puede pensar, ¿qué propósito tenía Dios con esa tragedia? Pero yo creo que eso es donde Romanos capítulo 8 fue una consolación para ellos, porque dijeron, esto no me va a separar del amor de Cristo. Entonces no tiene que ver con buscar un propósito ante lo amargo de la vida. Cuando siento esos momentos amargos es entender que vivo en un mundo caído, que el mundo gime, que mi propio cuerpo gime, que el espíritu que mora en mí gime también, intercediendo por mí. Pero todas estas cosas van empujando a un momento donde estaremos con un cuerpo glorificado como la de Jesucristo. De alguna manera, el destino no se ve afectado por lo que estamos pasando en ese momento. Ahí es donde está la palabra clave. Fuimos predestinados. Claro. El destino no es afectado. Eso es también una plática para otro momento, pero esa palabra predestinado es eso, marcar no destino. Pablo no nos está abriendo una plática acerca de la teología de la soberanía y ni de explicar la mente de Dios y cómo opera Dios. Está diciendo, por la sangre de Cristo fuiste destinado a ser adoptados hijos suyos y nada ni nadie te lo puede cambiar. Por eso él dice lo que leíste recién, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente no me mueven. Exacto. ¿Me duelen? Sí. ¿Tengo que buscarle propósito? No. Porque al final, como mi destino es seguro, camino sabiendo que en medio del dolor puedo confiar en Dios. Y probablemente, y aquí quizás busco 2 o 3 analogías, en medio del silencio de Dios, sigo confiando en Dios. Pensaba el otro día, el Hijo de Dios, Jesús, clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué? Porque a veces otra forma de este mito es no le preguntes a Dios los por qué, sino los para qué. O sea, otra vez, busca los propósitos, ¿no? Y Jesús preguntó por qué. Y la respuesta de Dios es impresionante, porque es silencio. No hay respuesta. ¿Por qué razón vamos nosotros a hablar donde Dios guardó silencio? Claro. O sea, creo que necesitamos, ante estas situaciones, recordar quiénes somos nosotros. Salmo 50, no recuerdo ahora el texto, Jehová le dice al malo, pensabas de cierto que yo sería como tú. A veces nosotros caemos en el error de meter a Dios en nuestra mente, decir, esto pasó por esto. Y lo que estamos tratando es explicar al infinito mentes finitas. Sí. Al que tiene todo el conocimiento, lo explicamos en términos de conocimiento totalmente limitado. En Oseas, capítulo 11, cuando habla Jehová a través del profeta, dice, ¿cómo podré abandonarte? No se va a derramar todo el ardor de mi ira, porque santo soy, no hombre.
O sea, está diciendo, hey, tú tienes una manera de obrar y de explicar lo que sucede muy diferente a mí. Claro, en el mismo Isaías 55 habla de que mis caminos son mucho más altos que las tuyas. Muy diferentes. O sea, marca una diferencia. Estoy contigo, pero no soy igual a ti. Exactamente. Y quizás un poquito cerrando el concepto, ¿qué hacer entonces cuando alguien está pasando quizás un momento difícil y nosotros queremos ayudar? Ya lo dijimos, quizás estar... Sí. Mi viejo tenía una frase, cuando hay que estar, hay que estar. Y eso tiene un valor único. En esos momentos de dolor, la simple presencia, un abrazo, una mirada, orar juntos, y probablemente esa oración sea una oración casi silenciosa, hace una diferencia. Pablo lo explicó, ¿no? Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. No te dice anda y busca la explicación al que está llorando, sí, ¿no? Sí. Sino llora con él. Sí. ¿No? Sí, muchas veces mi oración con las personas que están pasando por un momento de dolor es, Señor, que tu presencia se pueda sentir de una manera muy real en la vida de esta persona. Porque eso es lo que más necesitan en ese momento. Necesitan reconocer y ver al Espíritu Santo y su presencia como aquel consolador. Así es. Que va siempre apuntando a lo mejor que tenemos en Cristo, que es la resurrección. Y si somos el cuerpo de Cristo, es donde el cuerpo de Cristo se tiene que hacer visible, ¿no? Quizás un último concepto. Hay que tener cierto cuidado, porque a veces, sin darnos cuenta, empezamos a creer estas distorsiones teológicas, por darle un nombre, y al final terminamos diciendo cosas que son aberraciones ante Dios. He escuchado personas que tienen ciertas teologías distorsionadas y deformadas, decir, bueno, pasó esto, por algo pasan las cosas, por algo conocí a esa mujer y abandoné a mi esposa, por ejemplo, y lo dicen así, por algo pasan las cosas. O sea, fíjate a dónde un concepto distorsionado lleva, y quizás uno dice, no, pero eso sería una necedad. Si pero no, ojo, mi amante nunca hubiera conocido a Cristo. No, y ¿sabes qué? Es que terminamos haciendo a Dios el autor del pecado. Y Santiago 1 es súper claro. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, el tema es que nosotros queremos que nos cuadre todo en nuestra mente finita. Sí. Hay quizás una metáfora que nos puede ayudar. Nosotros tenemos un techo. Sobre ese techo está Dios, que todo lo sabe y todo lo ve. Bajo ese techo, Dios nos dejó su palabra para explicarnos lo que nosotros tenemos que saber. Y lo que tenemos que saber es que nuestro destino está garantizado, como leímos recién en capítulo 8 de Romanos. El problema a veces es que nosotros queremos tomar una escalera y subirnos a donde está Dios. Sí. Y pararnos al lado de Él. Por eso fue. No, nadie tiene una escalera tan grande. Y no se trata de no estudiar, ni de mediocridad intelectual. Se trata de confiar en Dios. En que lo que Él nos dejó es suficiente para este tiempo. Y quizás tener ese pasaje siempre, ¿no? ¿Quién nos separará? Nadie. Sí. O sea, por algo dice la Biblia que las cosas secretas son de Dios. Así es. Ahora, nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia lo suficiente para saber cuáles son las cosas secretas. Claro. Porque hay cosas que sí nos ha revelado, pero por vagancia o por no querer estudiar, no lo sabemos y lo atribuimos a secreto. Pero hay cosas que realmente son secretos. Así es. Y ahí, distancia. Y sí. Y como dijo Juan Calvino en un momento donde Dios ha cerrado su santa boca, nosotros tenemos que aprender a no abrir la nuestra. Así es. Así que, bueno, espero que con esta conversación hemos podido derramar un poco de luz en este tema. Es un tema, así como dijimos, que queremos tratar con delicadeza, entendiendo que tal vez fue algo que tú has creído, tú has visto, no va a ser la última vez que lo vas a escuchar. Entonces, por favor, no vayas diciendo, errado, mis pastores me dijeron que... No nos echen la culpa. Es simplemente entender de que el énfasis no está ahí. No está en el buscar el para qué ni el por qué, porque a eso no nos ha mandado Dios. Nos ha mandado Dios a siempre apuntar a su persona, a su rescate y al momento cuando en la resurrección estaremos con Él. Así es.
Y eso da esperanza. Es lo que da Así esperanza y da consuelo. Totalmente. Entonces, nos estaremos viendo la próxima semana. Así es. Aquí en el mismo lugar. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.